Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Hola, Marisa? Luciano. Bueno, hola a todos. Hoy nos reunimos para... Bueno, yo soy Luciano Damario, como ven, no sé si se refleja o qué, pero mi web es lucianodamario.com. Igual esto va a quedar colgado en mi canal de YouTube. Estoy con Marisa, de Cosmo Alma, y hoy, bueno, Marisa me comentó de compartir un punto de vista con respecto a los eclipses. Entonces vamos a hacer como una secuencia de eclipses, empezando por el eclipse del 19 de noviembre, continuando con el del 4 de diciembre, y luego vamos a saltar a los del año próximo, que son el 30 de abril, y si mal no recuerdo, el 16 de mayo del 2022. Y bueno, algún que otro tema también entrará, como puede ser la conjunción de Júpiter-Neptuno, que va a estar en Piscis y que va a ser bastante interesante analizar, que bueno, que ahí lo que es el periodo de Júpiter-Neptuno, que es cada 13 años, va a ser muy interesante, así que ese programa no se lo pierdan. Bueno, Bueno, entonces, empezamos. ¿cómo estás, Marisa? Eh, yo me presento, soy Marisa Espías, me pueden encontrar en las redes sociales como Cosmoalma y mi página web es cosmoalma.com. Y como dice Luciano, mi compañero, amigo, nos hemos citado aquí pues, para hablar de los eclipses y evidentemente pues, es un tema muy largo, extenso, que podríamos estar días y días. Así que si os interesa, comentar, compartir, ponernos like, seguirnos en los canales de nuestras redes sociales para que sepamos que os está gustando y podamos hacer una segunda, tercera parte, cuarta, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Eso, Porque si no importante. da tiempo hoy, pues tendremos que ir segmentando, ¿no?, la información. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre el eje Tauro-Escorpio, ¿sí? Pero estamos dejando un eje de eclipses y para aquellas personas que no sepan qué son los eclipses, ¿quieres explicarlo tú? ¿Lo explico yo? Bueno, Vale, un eclipse es una alineación entre Sol, Luna, Tierra. Los eclipses siempre forman unos puntos que son puntos matemáticos, los puntos de cruce entre el eje del recorrido del Sol, el eje del recorrido de la Luna, y ahí donde se cruzan vamos a encontrar, tanto en el punto norte, tanto en el norte como en el sur, vamos a encontrar el eje que corta el punto de cruz, que es el nodo norte y el nodo sur. Esos puntos son los puntos que se alinean exactamente con la Tierra. A más cercanía Sol, Luna con esos puntos, más exacto va a ser el eclipse. Es decir, es cuando tenemos un eclipse total, o si está más alejado de ese punto, Sol o Luna, vamos a tener un eclipse parcial. Cuando tenemos el Sol y la Luna enfrentados, decimos que tenemos una luna llena. Y ahí vamos a ver cómo el eclipse va a ser de luna. Me ha sido, Luciano. estoy aquí. Lo que pasa es que traje mi mapa de estrellas. Cuando tenemos un eclipse de Sol es porque el Sol y la Luna están alineados en el mismo punto, ¿sí? Así que Sol, Luna y Tierra van a estar alineados en el mismo punto y vamos a tener un eclipse de Sol. El eclipse del 19 de noviembre, que estamos a las puertas, estamos grabando este vídeo el día 15, así que estamos muy, muy cerquita ya del eclipse, que es un eclipse de luna. ¿Por qué? Tenemos una luna llena. Es un eclipse de luna parcial. Tal cual. Y es parcial porque se va a producir en el eje de los grados 27 de Escorpio y de Tauro, la luna en el grado 27 de Tauro, ahora lo vamos a ver, y el sol en el grado 27 de Escorpio, que eso es una luna llena, la oposición de los signos complementarios, y
¿Por qué es parcial? Porque el eje nodal está en Géminis Sagitario, como vamos a ver. Entonces esto es como se podría decir un eclipse de transición. Es el eclipse más largo, claro. Es el eclipse más largo del siglo. ¿Cómo? Que es el primero, es como un eclipse pre-eclipses. Claro, entonces es un eclipse parcial, va a ser el eclipse más largo del siglo. Creo que el próximo de tanta magnitud así en el tiempo va a ser en el 2664, o sea que es bastante interesante en cuestión de tiempo. Según la NASA, es el eclipse más largo del siglo, sí. 3 horas, ¿no? Sí, así parece. 3 horas y alguna monedita más también. Entonces, bueno, podemos hablar también de lo que vamos a dejar, que es el eje Sagitario-Géminis. ¿Crees que hablemos un poquito de eso? Sí, Y que vamos a recibir, que va a ser el eje Escorpio-Tauro. Si querés hablar vos de Sagitario-Géminis, y yo como soy escorpiano puedo hablar en primera persona de Tauro-Escorpio. Vale, pues vamos. Primero de todo, a ver, los eclipses, cuando hablamos de eclipses, hablamos también de esos puntos de corte que corresponden al nodo norte, cabeza del dragón, nodo sur, cola del dragón, ¿no? El nodo norte tiene siempre una naturaleza venusiana y jupiterina, es decir, una naturaleza benéfica. Sí, es una energía que según la astrología kármica es una energía para que nosotros tenemos que integrar, ¿no? Es algo que debemos de aprender, integrar, ¿no? Si bien el punto que corresponde con el nodo sur tiene más una energía Marte-Saturno, que es una energía que nos va siempre a traer mucha más dificultad, esfuerzo, y es una energía que si bien la astrología kármica dice que es algo que ya venimos con ese aprendizaje de manera que ya nos sobra, son cosas que en el punto en el que se encuentre vamos a tener que eliminar, ¿no? El eje Géminis-Sagitario entró el 6 de mayo, el nodo real, en Géminis, y el nodo medio tiene una diferencia, y no me quiero poner muy técnica, pero es un mes de diferencia, que el 6 de junio de 2020 entraron los nodos en el eje, siendo el nodo norte y la energía que teníamos que integrar de Géminis, y siendo el nodo sur la energía que tendríamos que liberar de Sagitario. Este eje es un eje de adaptación, ¿sí? Ahí también hay un tema de cambio, adaptación al cambio. Pero cuando hablamos también de Géminis, hablamos de la comunicación, del pensamiento, de las ideas, de la palabrería, de lo que tiene que ver con lo concreto, el conocimiento concreto. Cuando hablamos de Sagitario, hablamos también de, bueno, Géminis también corresponderían los hermanos, vecinos, todo el ambiente local. Pero también Sagitario hablamos del conocimiento abstracto, de las grandes ideas, de la filosofía, la religión, todo lo que tenga que ver con las culturas, ¿no? La mezcla, el extranjero, los largos viajes, ¿no? Sea el conocimiento leído en un libro o sea el conocimiento adquirido a través del viaje, siempre tiene que ver con un conocimiento más abstracto, ¿sí? Pero también tiene que ver con la justicia, tiene que ver también con la burocracia, con temas de pasaporte, con todo lo que tenga que ver con el intercambio, pero en grande, ¿no? También con las grandes audiencias o con los medios de comunicación. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo es un tema de mucha adaptación a nuevas ideas, donde ese eje, los eclipses han dado a lo largo de 2020, mayo, junio, también noviembre, diciembre, y este año, mayo, junio, terminando ahora noviembre, diciembre. Y si bien vamos a tener ahí un eco el año que viene, sobre todo porque
hay un eclipse solar de luna nueva que 6 meses después va a tener una manifestación, y no me quiero dispersar para ir concretando. El tema es que en esta franja de mayo, junio, noviembre, diciembre 2020-2021 ha sido temporada de eclipses. Lo que sucede en la temporada de eclipses es igual a que las sombras de alguna manera salen, ¿no? Son momentos en los que estamos mucho más irascibles, mucho más sensibles. Hay encuentros kármicos, personas que aparecen, personas que reaparecen, porque cuando estamos hablando de esas uniones en esos puntos, en esos vórtices de energía, siempre son eventos mágicos, son acontecimientos que llaman a las sincronicidades, llaman a todo lo que tiene que ver con sucesos quizá difíciles, incluso retos, ¿no? Para digerir, para llevar para de alguna manera, ¿no? Como integrar, ¿no? Tan lejos uno esté de su propósito de vida, de su camino, más fuerte va a ser ese golpe. Así que a lo largo de 2020-2021, el reto, lo que hemos tenido que integrar es las nuevas ideas, ¿no? El estar abierto a nuevas ideas, a nuevos conceptos, a relacionarnos en lo local, en el ámbito más inmediato, ¿no? También crear este tipo, ¿no? De conexiones, ¿no? De a dos, ¿no? El comercio, todo el tema de comercio, de intercambio, que son temas geminianos, ¿no? Y ahora, como veis, ¿no? Ha habido mucha pelea, mucha dificultad, mucho obstáculo con las grandes ideas, concepciones, juicios, ¿no? Todos los dogmas que tiene que ver mucho con lo sagitariano, con los medios de comunicación, la información, ¿no? Y también esas peleas por el llevar la razón, ¿no? Sí, muy interesante todo lo que comentas ahí con respecto a Géminis, los medios de comunicación, cómo se les ve la pluma, ¿no? Con toda la manipulación que hubo, y después por otro lado Sagitario queriendo ahí poner la verdad con los que están ahí en el tema de, bueno, con los que estamos queriendo comunicar algo y muchas veces nos traban la comunicación, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Esa también sobre información, ¿no? Ese bombardeo también, ¿no? Sí. De muchísima información y de mucha fijación en mi creencia. Mi creencia sentada, ¿no? En mi dogma, en aquello que es mi realidad, ¿no? Tal cual. Entonces, un punto a tener en cuenta, muy importante, es que el ciclo de los nodos, nos tenemos que remitir un poco, ahora vamos a pasar al eje nodal, nodo sur en Escorpio, nodo norte en Tauro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos tenemos que remitir un poco a cuando el nodo norte estaba en Escorpio y el nodo sur en Tauro. Y eso fue más o menos hace unos 9 años 9 atrás, años. si no me equivoco, porque el ciclo es más o menos 17 años y medio de los nodos, ¿no? Sí, Entonces, 2013, ¿no? 18 años, sí, por ahí. Sí, más o menos. 2012-2013, si no me equivoco. Entonces, lo que vivimos en esa época es lo que venimos a integrar. Eso es lo que se viene a integrar. ¿Por qué? Porque si tuvimos el nodo norte es una puerta que se abre y el nodo sur es una puerta que se cierra para integrar. En una carta natal, cuando uno ve, yo por ejemplo tengo nodo sur en Piscis, todo lo pisciano para mí es familiar. ¿Por qué? Porque es lo familiar en mí. El nodo norte es lo que tenemos que integrar. Entonces, si yo tengo nodo sur en Piscis, eso es lo familiar. Lo que tengo que integrar es el nodo norte en Virgo, que es la parte más racional, meticulosa, intelectual, y no ser como
como dice un amigo maestro mío, un elefante en una cacharrería, ¿no? Y por eso tengo el elefante aquí atrás, porque justamente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es integrar, ir hacia el nodo norte, hacer un acto de conciencia, de toma de conciencia, y es ir hacia el nodo norte. El nodo sur es lo que tenemos que ir soltando, lo que ya tenemos integrado. Entonces, cuando pasamos por esto que vamos a pasar, que es un cambio nodal, es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque dejamos lo que tuvo mayor fuerza durante esta temporada, que fue el eje nodal de Géminis-Sagitario, y ahora vamos a pasar al eje nodal de Escorpio-Tauro, y también tenemos que retrasar el reloj al año 2012 y a ver qué pasó entre el año 2012 y 2013 que vamos a integrar en esta época, a partir de que el eje nodal pase a Tauro-Escorpio. ¿Y qué es Tauro-Escorpio? Porque aquí Tauro-Escorpio viene a destapar la cloaca, se podría decir. Entonces, Escorpio es el inframundo, ¿no? Y también los planetas que gobiernan Escorpio, justamente son Marte y Plutón. Entonces, por un lado tenemos Marte y Plutón, que Marte es el dios de la acción, de la guerra, ¿no? Y por otro lado Plutón, que es el dios del inframundo, el Hades, y también de la plutocracia. Entonces aquí van a tener mucho protagonismo todas estas cosas. La transformación, cosas que tienen que ver con Escorpio y con los signos, con los planetas que rigen Escorpio. Entonces, la transformación, recuérdense, año 2012, todo lo que estaba viviendo el mundo. Creíamos que el 21 de diciembre, había unos cuantos que decían que el 21 de diciembre se acababa el mundo, cambiábamos, pasábamos a una quinta dimensión, se iba a vivir una gran transformación de todo. Sí, se está viviendo una transformación, pero obviamente no fue de la noche a la mañana, ¿no? Hubo personas que se metieron en búnkers y demás, ¿no? Entonces, en esta época de eje nodal Escorpio-Tauro, lo que va a suceder es que va a salir a la luz muchas cosas que estaban tapadas, que estaban guardaditas, y van a quedar en evidencia. Y todo lo que se va a trabajar va a tener que ver con cosas de Escorpio, como es la mística, y esto también tiene mucha relación con la conjunción que va a haber entre Júpiter y Neptuno en Piscis el año que viene, el 12 de abril, mística, sexualidad sagrada, que es lo mismo que Tantra, ¿no? El Tantra no es solo sexualidad, lo que pasa es que la energía Kundalini está arraigada en los primeros chakras, pero no es solo sexualidad. El Tantra tiene que ver con todo lo que es un sistema energético, que es nuestro campo electromagnético, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando cosas que tengan que ver con Tantra, sexualidad sagrada, mística, dinero de asociaciones, porque es la casa 2, empezando desde la casa 7, dinero ganado de manera residual, o sea que hay que apuntar también a los ingresos residuales, cosas que tienen que ver con temas inmobiliarios, herencias, legados, todo esto es Escorpio. Y también lo que vamos a estar trabajando a tope va a ser el inconsciente individual, la psicología individual de cada uno de nosotros, ¿no? Que ahí está un mito que es bien interesante, que es el mito de la hidra de Lerna, ¿no? Que es el 8º trabajo de Hércules, que si lo ponen aquí abajo en los comentarios, la próxima lo comento. Porque es muy largo, pero es muy interesante. Igual también pueden ver algún vídeo mío de YouTube, que hay una secuencia de la caída de los 4 paradigmas, y está Escorpio, y ahí lo explico también. Entonces, ¿y Tauro qué es? Tauro tiene que ver con la naturaleza, el campo, el regente es Venus, la belleza, el arte culinario, varias artes, pero también tiene que ver sobre todo la alimentación. ¿Por qué? Porque es donde se exalta la luna, en Tauro.
Y también hay otro punto a tener en cuenta, ¿por qué? Porque el año que viene se va a juntar justamente el nodo norte con Urano. Entonces esto va a ser ahí como, va a ser un catalizador muy potente, porque también Tauro tiene que ver con el dinero que generamos, ¿no? Y también tiene que ver con el dinero en general, el dinero como Y con moneda de Venus. intercambio, y con Venus, ¿no? Entonces, Urano tiene que ver con la tecnología, y entonces cada vez está más en boga todo lo que es las criptomonedas, y ahí va a haber cosas importantes que puedan suceder, que yo lo analizaré porque me interesa, porque estoy metido en el mundo cripto, entonces lo podemos analizar más detenidamente porque va a ser ahí un aspecto importante que va a haber en uno de los eclipses, no me acuerdo exactamente en cuál. Así Sí, que la unión a la que te refieres está súper cerca, está muy marcada para el nuevo año astrológico que inicia cuando el Sol entra en el 0 grado de Aries. En claro, esa carta vemos eso que estás comentando ahora. Es decir, sí, que va a estar muy presente todo 2022 y hasta abril de hasta marzo, 20 y pico de marzo de 2023. claro. Aparte de eso también tiene que ver con parte de lo que está sucediendo, que es una locura, pero ahí nos podemos extender mucho. No sé si puedo poner ahí, bueno, voy a poner una perlita nada más, para que investiguen lo que es el metaverso y lo que es el transhumanismo. Entonces, son cosas que van a suceder, aunque nos cueste creerlo, pero bueno, hay cosas que van a suceder y que en parte el ser humano va a vivir. Y, Sí, también eso tiene mucho que ver, yo creo que con Urano en Tauro, ¿no? Urano entró en sí, 2018 solo para estar 6 meses, de mayo a noviembre, luego retrocedió otra vez a Aries y volvió a entrar ya definitivamente el 6 de abril de 2019, donde va a estar hasta 2026. Urano es un planeta lento, es un planeta que habla mucho también del colectivo, de todo, es un planeta transpersonal. Además si bien la astrología moderna lo tiene mucho más en cuenta quizá que la clásica, pero sí que es verdad que es un planeta que viene a revolucionar, ¿no? Y Tauro no es de movimientos, de cambios abruptos como lo es Urano, ¿no? Así que Urano en Tauro tampoco está demasiado cómodo. por eso justamente el eclipse más largo del siglo, ¿dónde sucede? En Tauro, porque es el más lento de procesar todo. Aunque una vez que lo Claro. procesa, bueno, ya podemos ver un toro, pesa 500 kilos, pero cuando lo pones bravo, prepárate, ¿no? Entonces esa es la energía taurina. Va lento, pero cuando Claro. va fuerte, ¿no? Va muy Todo encima. todo lo natural también, todo lo natural, el campo, como decías, ¿no? Pero también los temas de cuerpo, ¿no? Si bien la integración de hacer cuerpo es la parte más de Virgo, ¿no? Esa incorporación, ¿no? Pero yo creo que también la parte Tauro es los sentidos. los sentidos, lo más básico, ¿no? Lo más sencillo, siempre lo más natural, lo más sencillo, la parte más práctica. Y ahí también, con lo que decías, ¿no? El transhumanismo es muy interesante porque es la combinación de Urano y Tauro, ¿no? De la locura, lo revolucionario, el futurismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo rompedor, con la luz, sí, Sí. y lo natural, ¿no? Entonces son dos combinaciones como Claro, chocantes. también hay que tener presente que Urano en Tauro está, o sea, la exaltación de Tauro está en Escorpio y la domiciliación está en Acuario, justo es la cruz fija, y en Tauro es quizás la posición más débil que tiene Urano. Entonces, ¿qué es el transhumanismo? Bueno, hay muchos libros, uno de los referentes dentro del transhumanismo es Ray Kurzweil, que pueden investigar, tiene escrito libros, pero es una cosa bastante loca, que es que el ser humano se empieza a convertir en un cyborg, ¿no? Eso es lo que quieren la gente muy adinerada, la plutocracia de este mundo,
lo que quiere es ir haciendo eso, quieren ser inmortales, quieren jugar con la inmortalidad, que también tiene mucho que ver con el eje Tauro-Escorpio, ¿no? Y por otro lado está el metaverso, que ya lo comunicó, no sé si se pueden decir nombres de gente muy famosa, pero bueno, Mark Zuckerberg, de Facebook, publicó que Facebook deja de llamarse Facebook para llamarse Meta, ¿no? Entonces, el metaverso es un mundo paralelo que va a haber a este, y entonces vamos ahí a interrelacionarnos por medio de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces, Sí, pero es curioso, ¿no? Porque es un poco, yo creo que ahí también está el reto, ¿no? En integrar lo natural, en volver a la tierra, el campo, sí, quizá también, evidentemente, si hablamos del eje Tauro-Escorpio, hay que no olvidarse que diametralmente en oposición está Escorpio, ¿no? Entonces también sería como volver a la tierra, pero volver a lo sagrado, ¿no? ¿No? Retomando lo que decías de Escorpio, ¿no? De ese conocimiento profundo, ¿no? Del mismo eje, que siempre una oposición nos lleva a eso, a integrar, ¿no? Entonces, podemos hacer un poco también como de contraposición, perdona que te haya interrumpido, pero un poco de contraposición con el volver a la natura, a las tierras, ¿no? Volver al hacer huerto, ¿no? Al tema, a lo básico. pero van a pasar todas las cosas a la vez, porque va a haber gente que vuelva a la tierra, que se vaya a vivir a la naturaleza, eso es lo que estoy programando. Entonces, y luego va a haber personas que estén pagando fortunas por tierras en el metaverso, o sea, por tierras que no existen físicamente, pero que sí existen en un metaverso. ¿Qué pasa? Que esta gente, la plutocracia nos lo publica primero por películas. Entonces hay una película que es Avatar, que básicamente es lo previo, es un metaverso, ¿no? Un chico que es lisiado, que de repente se mete en una cámara, lo conectan y aparece en un metaverso paralelo, que supuestamente es físico, pero también ahí es la disonancia que nos van creando, ¿no? Que esa disonancia es física, pero no es física, ¿lo ves? Es como una cosa rara. Entonces, es física porque está ahí afuera, entonces tiene que usar un avatar, que es lo que está sucediendo ahora, que hay un metaverso que tú compras tu avatar por X dinero, entonces puedes entrar a participar en ese metaverso. Eso más o menos es lo que va a suceder, que es justamente Urano en Tauro. ¿Y qué pasa? Que todo esto también tiene mucha unión con lo que va a pasar con la conjunción de Júpiter-Neptuno en Piscis. ¿Por qué? Porque Neptuno es el regente, es el octavo superior de Venus y es el regente del cine. Entonces, al estar en conjunción con Piscis y con Júpiter, que es la exageración, y en Piscis, entonces esto es una de las partes que van a suceder de esa interpretación, ¿no? Entonces vamos a pasar a vivir una etapa de cine y de metaverso espectacular, con unos efectos especiales tremendos, pero también hay que quedarse con lo positivo de eso, no con lo negativo. Entonces van a pasar muchas cosas, pero bueno, nos estamos extendiendo mucho en el previo. Volvemos, sí, es que no sabía cómo decírtelo. Y entonces, ¿cómo? Bueno, a ver, ¿qué pasa así para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando tenemos un eclipse y hay una alineación Sol-Luna-Tierra, una de las cosas que suceden es que tenemos la sombra del eclipse, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la sombra de un eclipse cae en un país? Bueno, lo que pasa es, desde la astrología más terrorífica, desde la astrología clásica, lo que puede pasar es como que hay un apagón de luz en ese sitio. Obviamente hay que ver, también hay que hacer un análisis profundo, por ejemplo, de lo que es la carta natal, de lo que es el cero de Aries de ese país donde suceda,
hay que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque los astrólogos básicamente somos observadores e intérpretes de relojes, pero no hay un solo reloj, hay muchísimos relojes. Y aparte que, por ejemplo, en países como España, que no se sabe exactamente cuál es la carta natal, y yo básicamente lo que utilizo es el cero de Aries para interpretar un poco la astrología de España, pero por ejemplo en Argentina está la suerte o desgracia que hay una carta natal, que es el 9 de julio de 1816 a las 12 de la mañana o del mediodía, como quieran verlo, y entonces también se puede interpretar desde ahí. Entonces, ahí está el tema, que el eclipse, vamos a ver la influencia que tiene. Claro, la sombra de un eclipse, según la astrología clásica, también hablamos de, según los antiguos, pues donde caía esa sombra de ese eclipse, pues se acontecen desgracias, se acontecen de alguna manera malos presagios, pueden haber mayores índices de violencia, ¿no? Ya no solamente a nivel de la población, de la sociedad, sino también a nivel de la tierra, ¿no? De grandes desastres o algún tipo de calamidad o algún tipo de desgracia, ¿no? Sí, es como la parte más negativa, evidentemente hemos salido y aquí seguimos, ¿no? Y eclipses hemos tenido a lo largo de toda la historia siempre. Pero sí que es muy interesante lo que veníamos viendo. Si quieres explicar un poco esto para la gente que no... Bueno, esto es, primero tenemos lo que es el eclipse en sí, que es este mapa astral que vemos aquí, donde vemos que el Sol está en el grado 2715 de Escorpio, que ahí hay una estrella que es... Esto es el eclipse lunar parcial del día 19 de noviembre de 2021, ¿sí? Para que la gente no se pierda. Sí, tal cual. Que va a suceder a las 10 de la mañana, hora española, 10 y 2 minutos, si no me equivoco, hora española. Una hora menos en Canarias. Y en Argentina a las 6 de la mañana, porque sé que hay algunos que están viendo de allá y seguro que de otros países, pero más o menos tengan la referencia que aquí en España va a ser a las 10 y 2 minutos. Entonces va a suceder, como decíamos, en el eje de Escorpio-Tauro, grado 2715, y la luna obviamente va a estar en la oposición exacta, 2715, 27, bueno, sí, 2717, y el eje nodal va a estar en el eje sur en Sagitario, eje norte en Géminis. ¿Quiénes son los protagonistas? Sí. Sí, que no quería comentar que como estamos en días previos y sobre todo esta semana y la semana que viene es una energía que ya en vísperas hacia la luna llena en Tauro, ¿no? Que el ambiente se va cargando, ¿no? Que estamos de alguna manera, el tener el Sol tan cerquita del nodo sur trae también como estos eventos que vienen como muy fuertes, ¿no? Pero también hay mucha energía, el regente Escorpio, da un Marte en Escorpio en oposición a Urano, que eso pasa una vez cada 2 años, pero no con una lunación como la que estamos viendo ahora. Entonces es bastante especial porque es una energía de estar harto, de estar cansado, ¿no? De estar ya, de no poder más y de querer de alguna manera, ¿no? Como romper con algo que ya venimos trabajando, ¿no? Porque todo esto activa mucho la cuadratura Saturno-Urano, que estábamos hablando mucho de Urano en Tauro, pero no hemos dicho nada de Saturno en Acuario. Ahora si quieres lo comentamos. Claro, bueno, entonces... Perdona, sí, que te he interrumpido, pero es que quería comentar, ¿no? Esta energía así como... Entonces, ¿qué es lo más protagónico de esto? Lo que acaba de comentar Marisa, tiene mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque hay ahí una triple conjunción, bueno, cuádruple conjunción, porque está el Sol en conjunción con Mercurio, que a su vez está en conjunción con el ascendente, y en conjunción con Marte. El Sol acaba de atravesar la energía de Marte y de Mercurio, y va hacia el nodo sur. Entonces,
la energía escorpiana está muy intensa durante este eclipse. Entonces, ¿qué es lo que se puede pronosticar desde ahí? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Una gran transformación que al estar en oposición a la Luna, a lo que es Urano y a su vez en cuadratura con Saturno y en cuadratura también con Júpiter, entonces todo esto va a haber como una exageración, Júpiter va a exagerar, Saturno lo va a reprimir, luego Marte va a generar una cierta, van a querer quizás como dividir, ¿no? Napoleón decía, divide y vencerás, ¿no? Que es un poco lo que está generando, lo que se está generando con todo esto que está sucediendo Sí, con... mucha polarización también, ¿no? Mucho tema de miedos, sí, yo estoy viendo también mucho tema de miedos, ¿no? El tema, bueno, esto ya viene de antes, ¿no? Pero esa conjunción que tuvimos, Plutón, Saturno en Capricornio, ¿no? Y bueno, todas las conjunciones que tuvimos el año pasado también, Plutón, Júpiter, ¿no? Esa parte más radical, pero por avanzar, ¿no? Y no demorar. Escorpio también es un signo que habla mucho del miedo, ¿no? El miedo, por ejemplo, a perder, ¿no? Y Tauro le invita a confiar, ¿no? A soltar y confiar, ¿no? Y ahí esa parte es también muy interesante de la contraposición de la Luna en su exaltación, en Tauro, que dice confía, y Marte en Escorpio, con Mercurio, ¿no? Y ahí también yo veo un poco como ese grito a la acción, pero ese grito también, hay un enfado aquí, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es como, Urano es el cambio drástico, ¿no? Y al estar en oposición a Marte, que aparte está súper fuerte, porque visto desde mi punto de vista, la posición más fuerte que tiene Marte es en Escorpio. Quizás después sea en Aries y Capricornio en tercer lugar, que es donde se exalta Marte. Que exaltación no significa lo mismo que domiciliación, porque cuando tú estás en domicilio hay más fuerza. Que algunos astrólogos dicen que la exaltación es más fuerte que la domiciliación, no estoy de acuerdo ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas energías que están mezcladas. Y lo que decía Marisa, ¿no? Que vamos desde lo que nos cuesta soltar, la retención, retengo, pero Tauro dice, confía, ¿no? Entonces, que es un poco lo que nos pasa a los escorpianos y a los taurinos, obviamente. Los escorpianos necesitamos ir haciendo poco a poco, confiando, pero cuando estamos dispuestos, cuando ya está todo montado, no siempre, porque si tenés algún ascendente en Aries o alguna cosa ariana que te impulsa a la acción, no te lo pensás tanto, y entonces pasamos y hacemos la transformación profunda. ¿Por qué? Porque son signos fijos. Este eclipse está sucediendo justamente en aspectos de signos fijos muy fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos a Saturno, Júpiter en Acuario, están en la cruz fija, como podemos ver, ¿no? Acuario es signo fijo. Sobre todo son los signos fijos los que van a notar mucho más, ya no solamente el cambio de nodos, con el cambio de temáticas que estábamos hablando, sino también todos los eclipses con el desencadenante de eventos, ¿no? Claro. Todos tenemos los signos fijos en nuestra carta, ¿sí? Si bien todos tenemos en nuestra carta natal todos los signos, todos los planetas, cada uno en sus casas, ¿no? Con sus aspectos, pero sí que es muy importante, ¿no? Que para los signos fijos vienen ahora mayores desafíos y retos. Tal cual. Y entonces las energías que se mezclan es, bueno, si analizamos así, sí, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué ves de ese Mercurio en conjunción con el ascendente? A nivel personal, a nivel mundial, hablo un poco de todo. Como te salga espontáneamente.
Sí, no, yo voy a analizar Mercurio conjunto a Marte, ¿no? Porque Marte está ahí, está en su domicilio, así que Mercurio está a su mando, a su disposición, ¿no? Así que aquí para mí vemos, ¿no? Como ya no solamente esa tendencia, ¿no? Al expresar lo que sin ningún tipo de tapujo, que eso es Escorpio, si que tú quieres saber si quieres saber la opinión y te molesta la opinión, no se lo preguntes a un Escorpio porque te va a decir la verdad. Entonces ahí yo lo que veo, ¿no? Es como ese aguijón, esa capacidad, ¿no? de decirlo o de soltarlo y expresarlo aunque te duela, ¿no? Y esto va a haber aquí para mí mucha proyección, ¿no? Como es una oposición, ¿no? En el eje 1-7 aquí hay mucha proyección, ¿no? Mucha proyección en la cual para mí es como estoy harto, ¿no? Y estoy harto, estoy harta y quiero cambiar esto. ¿Qué es esto? Pues es algo que vengo trabajando, que venimos trabajando todos todo 2021, porque esa es la activación que está habiendo con esta lunación, con esta carta de Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Y es el sacarnos de la zona de confort, de arriesgarnos, de sacar nuestra parte más auténtica, ¿no? El queremos también libertad, el queremos también tener de alguna manera movimiento, ¿no? Más capacidad de, a pesar de que Saturno en Acuario, de libertad, nada, poca. Entonces hay ¿no? Como ese enfrentamiento y ese obstáculo, esa energía que hemos trabajado a lo largo del año, porque ha sido muy presente, pero sobre todo en febrero y junio, lo vivimos como más intensamente, mayo, junio, y luego también pues ahora, ¿no? Con esta activación. Entonces es como ese recuerdo de eso que tú ya sabes que quieres ser, eso que tú quieres como atreverte, lanzarte, terminar, ¿no? De coger el toro por los cuernos. Y aquí ojo con las proyecciones desde mi punto de vista, ¿no? De decirle al otro que haga o deshaga, ¿no? Y de volcar al final la frustración con el que tengo al lado, ¿no? Sea mi pareja, sea mi hijo, sea mi padre, sea quien sea. La frustración y el enfado no es con el otro. Esa frustración, ese enfado es contigo, es con una misma, ¿no? Y desde ahí, de esa autorresponsabilidad que nos dice Saturno siempre, ¿no? Es como esa energía de hazte responsable contigo mismo, ¿no? Esa parte que es uno de los apex de esta carta en lo relevante a la oposición Marte-Urano, ¿no? Que es esa parte que para mí está muy clara de frustración. Frustración con mi movimiento, frustración con mis acciones, frustración con mi voluntad, ¿no? Con esa capacidad también de decir, de atreverme, ¿no? Y de atreverme también con algo que tiene que ver mucho con mi creatividad, que ese es el punto de la punta flotante de Leo, ¿no? Que está ahí arriba, que parece que no tiene planetas, ¿no? Pero que en realidad está liberando toda la energía, ¿no? Esa punta flotante que nos está diciendo conéctate con el corazón, conéctate con tu sabiduría, conéctate con lo que te mueve, ¿no? Con lo que de verdad emerge, ¿no? De tu parte más creativa, ¿no? Claro, aquí hay un aspecto que marca un poco lo que acabas de decir, más allá de que el medio cielo esté en Leo, que sea el Sol. Claro, Entonces, claro. la energía más potente que hay, bueno, lo que decíamos, ¿no? Marte quizás es el planeta con más fuerza de toda la carta, ¿no? Porque es el regente de Escorpio, porque está en conjunción con Mercurio, el Sol, que está en su domicilio, y están en oposición justamente a Urano, que no está con mucha fuerza en Tauro. Entonces aquí es la libertad está coaccionada, pero tiene que Bueno, encontrar... Saturno está también en su domicilio, ¿eh? Sí, no, Saturno sí, pero digo, el Sol está regido por Marte. Sí, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que el Sol es el poder, es el gobierno, la Luna es el pueblo. Entonces aquí el gobierno y la plutocracia, que tiene que ver con Escorpio, pero también tiene que ver con Plutón, que es el regente de Escorpio, que ahí hay un sextil entre Plutón y el Sol. Entonces ahí
la transformación se puede dilucidar en el pueblo, que tiene un trígono a la luna, a través de todo esto que va a suceder, es una transformación que va a suceder en el pueblo, ¿no? Sea para bien o para mal, pero algo, una transformación va a haber profunda. Y luego, ¿qué pasa? Que Urano también recibe un sextil, un trígono de Venus, que aunque Venus esté en Capricornio, no esté en la mejor situación, bueno, ahí lo que dice es que esa energía, la energía de la manipulación que pueda haber de parte del gobierno hacia el pueblo, tiene que ser llevada hacia algo creativo. Y ese algo creativo tiene un sextil a Marte, que está en conjunción a Mercurio, el Sol, que es la creatividad, Mercurio la palabra, Marte la acción. Entonces van a suceder muchas cosas así muy transformadoras a nivel artístico también. Esto también va a estar sumado a la conjunción entre Júpiter y Neptuno en Piscis, que va a ser una exacerbación de lo artístico. Sí, yo creo que también ese Venus, bueno, como Urano está en Tauro y tenemos a la luna en Tauro, y es una luna, como hablábamos, ¿no? Es eclíptica, preeclíptica, en realidad es una luna con un eclipse parcial. Estamos viendo también como es una Venus que está uranizada, ¿no? Entonces, ¿qué piden las relaciones? Piden también eso, ¿no? Liberación, espacio, ¿no? Apertura, ¿no? Como esta revolución, ¿no? Del concepto también de la propia relación, pero también de evolución ¿para qué? ¿No? Tiene que ser para algo, ¿no? Si estamos para crecer, no estamos porque sí, ¿no? Pero ese Venus está en Capricornio, regente Saturno, en Acuario, así que es como que sea un compromiso, que haya un compromiso, pero que no sea un compromiso con lo que había antes, tiene que haber algo distinto, ¿no? Pues aquí yo veo como el papel de las mujeres muy importante, ¿no? Pero en esta época, en este tiempo, yo veo como las relaciones es un poco como, bueno, aquí hay un sometimiento, sí, porque la parte masculina pues está en Escorpio, ¿no? Al fin y al cabo, Marte está en su domicilio, Venus está en Capricornio, donde Marte se exalta, entonces hay una parte en la que, bueno, pues Venus de alguna manera no está tan cómoda, a pesar de los aspectos que tiene, ¿no? Porque Venus tiene un sextil con Marte, tiene sextil, o sea, tiene trígono con Urano, y en el momento de la luna llena, incluso días antes, para mí van a haber movimientos, comunicaciones, temas que tienen que ver por la casa, ¿no? La casa final de la 2 y la 3, pero también cuestiones relacionadas con las relaciones locales, pero los viajes, ¿no? Viajes espontáneos, rápidos, ¿no? Pero también relaciones que se encuentran y rápidamente se quieren vincular o se quieren como lanzar a algo, ¿no? No tiene que ser solamente una relación como algo amoroso, ¿no? Pueden ser como relaciones, abramos nuestra mente, ¿no? Porque esto también es un poco como este nodo norte en Géminis que nos ha dicho abrir la mente, nuevos conceptos, ¿no? Y es el tema de la liberación y de también como el querer ir más allá, ¿no? Y esta Venus es muy importante porque va a estar hasta el 3 de marzo de 2022 en Capricornio. Va a tener el tiempo de su retrogradación en Capricornio, que empieza en diciembre, y va a tener tres momentos importantes de contacto con Plutón. Uno va a ser a principios de diciembre, el segundo va a ser para finales de enero y el tercero ya va a ser para finales de febrero, principios de marzo, que es cuando ya termine de retrogradar y cambiará de signo para irse, dejar Capricornio e irse a Acuario. Así que, además de todo lo que estamos hablando, todo esto va a tener como mucha vuelta, ¿no? Claro, Con entonces este Venus. con ese Venus Retrógrado. lo que vamos a ir aprendiendo, bueno, lo que venimos aprendiendo es disfrutar con las pequeñas cosas de la vida, porque justamente Venus es el disfrute.
Entonces, al estar en Capricornio y que el eclipse, Venus tiene mucho protagonismo porque es justamente el regente de la Luna, entonces aquí lo que viene a decir es aprender a disfrutar con con lo sencillo sería, y también ese Venus también recibe una cuadratura de Quirón, entonces ahí también está el resolver asuntos que tengan que ver con el disfrute y lo que decías, claro, el tema de las relaciones, al estar en el eje 1-7 es el yo y el nosotros, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos yo o somos nosotros? ¿No? El punto medio. Por ejemplo, las tribus indígenas, cuando al principio, ¿no? Cuando eran indígenas de verdad, ¿no? Como ahora que son un mix, ¿no? Entre la sociedad moderna y lo indígena, ¿no? Entonces, las tribus indígenas, de verdad, cuando se les preguntaba, ellos siempre hablaban de nosotros, siempre hablaban en asociación. ¿Por qué? Porque para ellos eran un organismo completo, ¿no? Y en este caso también va a suceder esto, que vamos a estar trabajando mucho la transformación en las relaciones entre el vínculo yo-nosotros, y como Venus, como bien dijo Marisa, está en Capricornio, Venus en Capricornio busca relaciones serias, pero tampoco hay que comprometerse a la primera de cambio porque si no hay que darse tiempo a conocerse, ¿no? Sí, relaciones serias, pero con un Saturno en Acuario con aire, ¿sí? Con aire, con espacio, de forma distinta, vanguardista, ¿sí? Con nuevas formas también, nuevos conceptos de compromiso, ¿no? Y luego aparte ahí, viendo un poco, ¿no? El intercambio, ¿no? De Venus estaría recibiendo en su domicilio, o sea, la Luna estaría recibiendo en su domicilio, en el domicilio de Venus, a Venus. Sin embargo, Venus no va a estar recibiendo, sino por caída, ¿no? Exilio a la Luna. Así que aquí hay un tema con el disfrute, como tú has dicho, ¿no? Aquí hay un tema con la confianza, con el disfrute, con la alimentación, con las cuestiones quizá más íntimas en una relación, ¿no? Que tienen que ver también con esa confianza, ¿no? Y aquí, como toda luna llena, siempre, que ya sabemos que una luna llena es un final. Aquí estamos cerrando algo enorme, ¿no? Es un cierre de un ciclo que iniciamos en torno al 27, 26 de abril, si no me equivoco, que teníamos la luna nueva en Escorpio. No, perdón, en mayo, ¿no? Principios de mayo. Ahí tuvimos la luna llena, principios de mayo, la luna nueva, ¿verdad? Y también lo que está claro es que va a haber va a haber una exacerbación de noticias que van a transformar profundamente la sociedad, como puede ser una gran crisis económica al estar la luna en Tauro y estar en bastante detrimento de lo que es el Sol. Entonces, la falta de energía que va a tener esa luna. Entonces, contratos que se rompan, tal vez acuerdos que no lleguen a materializarse o que se materialicen de otra manera distinta, ¿no? Porque el tema de la casa 7 también habla de los contratos formales. Y todo esto es sobre todo para España. ¿Por qué? Porque esto es Madrid. Entonces, todo esto es lo que va a suceder sobre territorio español. Entonces, los que... Claro, la energía, para quien no lo sepa, de una luna llena, cada ciclo lunar es un mes, pero sobre todo esta energía estará muy presente desde la luna llena hasta la próxima luna llena, pero sobre todo los primeros 15 días hasta que tengamos la siguiente luna nueva. Sí, igual los que va a ser con eclipse. Claro, los eclipses tienen una duración un poquito más prolongada en el tiempo, pero bueno, que quizás por tener, bueno, aparte que es largo en el tema de 3 horas, bueno, va a tener también, bueno, más o menos se suele calcular que los eclipses son 6 meses hasta la próxima temporada, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo aquí para que no se haga tan largo. Sí, justo te lo iba a comentar.
Claro, escríbanos aquí abajo en los comentarios. Si, bueno, dennos feedback, coméntenos qué les ha parecido, sobre Si qué... quieren saber cómo va a afectar estos eclipses, Claro, también. el eje, los eclipses del eje, del nuevo eje en su carta, tanto pueden entrar en la página de Luciano, que es lucianodamario.com, o podéis entrar también en cosmoalma.com para tener vuestra consulta privada, ¿no? Así que nada, bueno, muchas gracias, Luciano, por invitarme a tu espacio. Gracias, también te estaré compartiendo en mis redes. Y si os ha gustado, pues compartir, darle like y comentar, por favor. Bueno, un abrazo fuerte a todos y a ti, Marisa.